Shalom, Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estamos compartiendo una nueva meditación, una enseñanza, una instrucción basados en la porción de esta semana, la número 29 de la Torá, que tiene un título que habla de muerte, Aharei Mot. Aharei Mot refiere a después de la muerte, esa es la interpretación, la traducción, y vamos a conocer los secretos de esta porción que ocupa los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Vaikra, de Levítico. Desde aquí lo que vamos a hacer a través de esta oportunidad virtual es desglosar y buscar la información para poder aplicarla a nuestros días, a nuestra vida, cuál es el mensaje del Eterno de la Torá, que en aquel tiempo se basaba en trabajos en el templo, dedicación del pueblo, participación de animales para sacrificios y prácticas paganas que estaban deambulando, dando vueltas siempre alrededor de la cultura que el Eterno quería instalar y que se veía afectada por esto. Esto es lo que vamos a estudiar. Estamos en presencia de una porción muy rica en alimentarnos y encaminarnos a la santidad. Por eso el título, Elegir morir para vivir, tiene que ver con prepararse para esa santidad, porque la porción que sigue se llama Kedoshim, que significa santos. Y esta palabra de santidad tan fácilmente trillada y tan mal interpretada va a tener al final su explicación, su aclaración y entender cómo aplicar, cómo vivir en esa santidad sin necesidad de convertirse en una persona de templo, de santuario, sumergido en paredes que no aceptan vestiduras diferentes ni instrucciones o libros diferentes al que provee el Eterno. Ahí vamos a ir encaminando. Hoy vamos a prepararnos para conocer qué hay en este título, después de la muerte. Aharei Mot es el título de esta porción. Los capítulos van a tratar a partir de un evento que sucede con la muerte de los hijos del sacerdote Aarón. El Eterno instruye condiciones, pone límites. El límite es una característica de la libertad que permite el Eterno. El límite es necesario, aún en su benevolencia. El Eterno creó los cielos y la tierra y proveyó la luz en el primer día, pero el segundo día produjo límites, separó aguas de abajo y las partió en dos y puso aguas arriba. Los límites son necesarios porque nuestro sí también tiene que tener un límite y también nuestro no tiene que tener un límite. Entonces vamos a aprender cómo el Eterno genera nos va encaminando hacia esa santidad que yo mencionaba al principio a través de la libertad que producen los límites. Y eso es lo que vamos a entender. Por eso el límite tiene una trascendencia como lo tiene la muerte. Cuando nosotros aprendemos a morir es donde recuperamos la vida, que es la libertad. Yeshua dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. No está hablando de dos personas que toman una decisión, sino que está hablando de la misma persona que dice, el que quiera salvar su vida debe perderla. La perderá, tiene que perder sus hábitos del mundo, y el que pierda esos hábitos del mundo ganará su verdadera vida, que está enlazada a los propósitos y plan divino. Sin perder más tiempo, leo los primeros versículos que tienen incluido el título de esta porción, Aharei Mot. El Señor le habló a Moshe después de la muerte, aquí está Aharei Mot, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Adonai y murieron. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón
que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro. Estamos hablando del lugar santísimo. Ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar al recinto más sagrado del santuario con un animal de ofrenda y un carnero de ofrenda hola. Da las instrucciones de cómo vestirse y también que esto lo iba a hacer una vez al año. En estos primeros 6 versículos está la instrucción de un día muy especial, un día muy elevado, un día muy sagrado, cuando la presencia del Eterno llena ese lugar y solo el sacerdote en condiciones de santidad podía ingresar. Todo esto surge porque hubo una adoración incorrecta, hubo límites de adoración violados. ¿Quiénes? Nadab y Abiud. Una vez al año. Aquí están las instrucciones que se instalan para celebrar la fiesta número 6, por darle un orden, que determina el Moed, que determina el Eterno, llamado Yom Kippur, Día del Perdón. Día del Perdón. Allí es donde todo se resuelve y se define. El Día del Perdón es el día del juicio final. En Apocalipsis está la referencia que cuando se abra el libro de la vida y se abran los libros de las acciones de los hombres, ahí se evaluará, y los que estén aprobados, los que no estén aprobados, que no estén anotados sus nombres en el libro de la vida, pasarán a un nivel de cautividad eterno. Esta es la sombra profética de ese juicio, y esta instalación de Yom Kippur es la oportunidad que tenía el hombre de unificar su vida en santidad. Era el único día que había para unificar. Pero bueno, vamos a empezar a desglosar a Aharei Mot y vamos a ir conociendo qué es lo que trata. Este es el capítulo 16 que hace solo alusión a esta fiesta y de la cual vamos a sacar mucha información, y esperemos no nos ocupe todo el tiempo destinado a esta edición, a esta transmisión. Aharei Mot es después de la muerte. ¿Y qué pasa después de la muerte? Y ahora vamos a ver a qué tipo de muerte y cómo interpretarla para nuestros días. Lo concreto es que después de la muerte es cuando nace la alabanza. Si cualquier persona, ponete a pensar, que haya perdido la vida, algún ser cercano que haya perdido la vida, el comentario más común, las apreciaciones más comunes en medio de el dolor, el llanto, el silencio son: qué buena persona era. Por eso yo puse alabanza después de la muerte. Es necesario que alguien se muera para darse cuenta todas las cosas buenas que representaba esa persona y qué vacío está dejando, cuyas acciones no se van a volver a repetir. Cuántas gargantas se quedaron atragantadas con te amo, cuántos brazos sin abrazar, cuántas manos sin dar la palmada, la caricia, cuántos te amo entre cónyuges o padres e hijos quedan atrapados en un silencio eterno, porque después de la muerte nos sorprende y encontramos que ese ser me recibía un montón de alabanzas que en vida, que mientras estaba en vida, es muy probable que hablaran al revés. A ver, es necesario que mueras para que venga la alabanza por tu vida, porque mientras estás en vida, lo que se habla muchas veces de vos o de mí, y eso pasa hoy, es más muerte que vida. Digo muerte a todo detalle, todo defecto, toda observación, toda crítica, toda búsqueda de, entre comillas, de la perfección, que hacen que miren primero lo negativo, lo que tenés que corregir, y lo bueno pasa a un segundo plano. Como que lo bueno está bien y no merece alabanza, pero lo que está mal hay que corregirlo. Y bueno, mientras estemos en este mundo, por si no nos enteramos, estamos para corregir todo eso.
Desde la caída del hombre, nosotros tenemos que corregir. Tenemos 6 días, o lo que es un día para el Señor son como 1000 años, bueno, tenemos 6000 años y tenemos 6 días en la semana de los 7 para trabajar. No necesariamente en un empleo, no necesariamente en una profesión, no necesariamente en un oficio. La Torá se refiere espiritualmente a que durante 6 días, en el lugar que nos toque estar, en casa, en la familia, en el trabajo, en el exterior, en el interior, en el techo o bajo techo, lo que tenemos que hacer es trabajar en corregir. Y todo lo que nos sucede sirve para eso. Y vamos a errar. Y vamos a acertar, y vamos a alegrarnos, y vamos a entristecernos, y vamos a levantar volumen espiritual, nos vamos a sentir plenos, y va a haber días que no vamos a tener ganas de nada. En esa ida y vuelta, acá yo lo puse como montaña rusa y ya vamos a llegar, estamos en este proceso mientras estamos vivos. Lo que yo voy es que es necesario que mueras para que se produzca la mayor alabanza de tu persona, la mayor alabanza de mi persona si yo muriera. Porque recién ahí nos damos cuenta de lo que nos falta. Y en ese egoísmo nosotros estamos más acostumbrados a quejarnos de lo que nos falta en bienes materiales. Estamos más acostumbrados a cuántas cosas tiene que cambiar el que está a mi lado antes de aprovechar y disfrutar lo bueno que tiene, lo bueno de bienes que tenemos, las cosas que tenemos y las oportunidades que se nos dan. Harei Mot empieza a cambiar nuestra cabeza haciéndonos pensar qué pasaría después de la muerte. ¿Cómo hablarían de vos? ¿Cómo hablarían de mí? ¿Cómo estoy hablando de esa persona que tengo cerca? ¿Y cómo hablaría de ella si faltara? Para pensar. Aquí puse después de la muerte, bueno, ¿y muerto por o a? Digo, muerto por, en la Torá vamos a encontrarnos con la adoración incorrecta, este exceso de adoración, esta adoración que prepararon Nadab y Abiú, era porque eran tan fanáticos, participaron tanto de la instalación del tabernáculo, estaban tan metidos en su consagración y en los trabajos que se pasaron de amor y lo que hicieron fue morir por ese exceso. También la Torá te va a mostrar en el capítulo 17 que por comer comida no autorizada o mal sacrificada, por esa pasión de comer, por esa pasión de disfrutar el alimento, también podés morir por culpa de ese exceso. Por comer el animal con sangre o comer la sangre del animal, también te podés morir espiritualmente por causa de ese error. Y acá estamos buscando las causas. Y en el capítulo 18 te vas a morir por contaminarte de las costumbres paganas que tienen mucho que ver con la ética moral, las relaciones íntimas, las relaciones sexuales con todos los miembros de la familia, incluso hasta con animales, e incluso hasta hacer sufrir y padecer a los hijos sacrificios a dioses paganos. Por causa de aquello podés morir, y esa muerte es una desconexión eterna, que en aquel tiempo había que esperar 1 año para llegar a esta celebración de Yom Kippur que presenta el Eterno, porque dice: solamente una vez podrá entrar el sacerdote al lugar santísimo a expiar los pecados, las faltas, las equivocaciones de los israelitas que contaminaron el santuario, porque el pecado contaminaba el santuario. Ahora, muerto a habla de justamente la vereda opuesta. Yo estoy muerto a las pasiones sexuales desaprobadas, me abstengo, utilizo algo que se llama dominio propio, me cuido, entiendo que no corresponde esa relación sexual, entiendo que no es necesario
o no hace falta sacrificar un animal fuera del templo o sin la aprobación del sacerdote. Entiendo que no hay que comer comida, en este caso, que no es kosher o que no es aprobada por el Eterno, porque de eso trata el capítulo 17, de no comer o no beber sangre de animal sacrificado, ni comer animales que murieron despedazados o con violencia. No están autorizados. Estoy muerto a no entender cómo, o mejor dicho, no pasarme de esa adoración, no ser emocionalista o almático para adorar al Eterno. Estoy muerto a ese sistema de adoración por el cual estos personajes, Nadab y Abiú, perdieron la vida. Produjeron un fuego, produjeron un incendio. Ese fuego interior produjo un incendio que quemó sus vidas. Eso es lo que pasó. Por eso, después de la muerte, hay que ver si me encuentro con vida o me encuentro con muerte, porque si fui muerto por elegir mal, me encuentro con muerte, pero si fui muerto a estas cosas que hacen mal y estoy en la vereda, pues también me encuentro con la vida. Por eso este estudio se llama Elige morir para vivir. Esa es la intención. Demasiado amor es esto, la pasión con la que estamos dotados. La pasión es algo que vive en nosotros. Y el apóstol Pablo lo que hace es prevenir eso diciendo: no apagues el don del Espíritu. No apaguéis al Espíritu, no apagues el don de Espíritu que hay en ti. No apagues. No seas el provocador de... O sea, hay una pasión y por eso está diciendo no la apagues. Si no, no lo diría. Lo que hablo es que hay pasiones desenfrenadas que nos hacen perder, nos hacen caer en estos no que pone el Eterno en esta porción. El no a adorar desenfrenadamente. Muchas cosas por una pasión desenfrenada podemos hacer en el nombre del Señor. La pregunta es si tiene la aprobación del Señor, si tiene el respaldo. Muchas cosas se hicieron en nombre del Señor. Pensemos en el apóstol Pablo, en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía pasión por las cosas santas, por los sagrados, pero perseguía a los seguidores de Yeshua y los mataba. Y los apedreaban y no tuvieron problema en hacerlo. El capítulo 7 del libro de los Hechos habla del apedreamiento de Esteban, el primer mártir de los que seguían a Yeshua. Esa pasión hecha en el nombre de Dios no es la adecuada. La pasión que tenía Simón Pedro lo hizo chocarse con una pared y encontrarse con que lo que le dijo Yeshua al final lo hizo, lo mortificó, lo dejó muy mal. Yeshua le dijo: me vas a negar. Y él le dijo: yo no te voy a negar, yo con vos voy hasta la muerte. Qué pasión tenía. Y que escuchar los discípulos que escucharon eso, ¡wow! ¡Qué fanático! Pero después Simón Pedro se dio cuenta que había un demasiado amor desenfrenado, desubicado. Si hubiese estado en el templo, lo hubiese quemado el fuego divino. Y le produjo tanta amargura que lloró y terminó arrepintiéndose. Esto es el peligro, y eso es por eso es necesario morir a ese amor desenfrenado, para que después de esa muerte venga la genuina adoración en espíritu y en verdad. Una adoración que no necesita una manifestación ruidosa, desenfrenada, agitada. Muchas cosas, hay personas que en la emoción de una congregación, porque la alabanza, según él, le tocó el corazón, la palabra le tocó el alma, han sembrado a las congregaciones casas, vehículos, propiedades, objetos de su
de su persona, y después, cuando se aquietó el agua y se serenó todo, se dieron cuenta de que fue una emoción. Y no sé si volvieron a congregarse o a reunirse o a ser fieles a eso que habían dado. Es todo un tema, porque es necesario. Este es uno de los límites más, no sé si complicados, pero particularmente, porque estamos al borde de la hipocresía en este asunto. Montaña rusa yo le llamo a ese desequilibrio que se nos produce dentro. Hay algo dentro de nosotros, o hay dos. Hay dominio propio provisto por el Ruach HaKodesh, o lo tenemos y se activa con el Ruach HaKodesh. El fruto del Espíritu tiene 9 virtudes, que empieza con amor, para reconocer al Eterno, porque Él es amor, pero también tiene dominio propio para reconocer nuestra nivel de falla, de ser falibles. Entonces, de amor a dominio propio hay un montón de trabajo en el medio, producto de las 7 virtudes intermedias, que las podés leer en Gálatas 5, 22 y 23. El dominio propio es algo que está en nosotros y que necesitamos practicar, ejecutar, para poder entender o aceptar los límites que pone el Eterno. Porque si yo no me pongo límites, ¿qué límite puedo aceptar de afuera? El Proverbio 16:32 dice algo que me apasiona leerlo y me preocupa no lograrlo. El Proverbio 16:32 habla del dominio propio y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El fuerte es muy probable que gane, pero el que tarda en airarse, aunque no gane una batalla física, ganó de otra manera. Y después dice: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad es un conquistador, más allá de que la someta o bajo las condiciones que él imponga. Pero el que toma una ciudad es alguien fuerte, hábil, inteligente, superior. Pero dice que es mejor el que se enseñorea, el que domina su cuerpo, es mucho mejor que el que domina una ciudad, que el que conquista una ciudad. Aquello es externo y el dominar el espíritu es interno. Los superhéroes que vemos en la televisión son agentes de conquista, como lo dice el proverbio, pero no sabemos cómo está su vida interiormente. Los famosos internacionales, en cualquier área, en cualquier disciplina, deportes, arte, televisión, cine, donde los busques, vas a encontrar con que conquistaron al mundo. El asunto es, cuando empezamos a ver sus vidas, no hay conquistas establecidas. Hay muchos casos de adicciones que los llevaron a la muerte. Recuerdo el famoso actor Robin Williams. Hizo películas maravillosas con mensajes poderosísimos que hoy yo mantengo en mi corazón, pero su vida privada está llena de adicción, y por la adicción murió, por la adicción al consumo de estupefacientes, de drogas. Digo pues, al no activar nosotros un dominio propio y tener dentro de nosotros el instinto animal. ¿Por qué tenemos instinto animal? Cuando el hombre cae en el huerto, se desconecta por la desobediencia de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, eso viene a raíz de una conversación entre la serpiente, la mujer y el hombre. Si por un ratito borrás de tu mente esta escena, que solamente, más allá de haber ocurrido, es una metáfora,
y te pones a pensar que esa conversación ocurre dentro tuyo con la inclinación al mal, que es la parte animal, tus pasiones, que es la mujer, y tu alma, que es el hombre. Esas tres partes están dentro de nosotros, y cuando la inclinación al mal, el Yetzer Hará, el instinto animal, convence a nuestras pasiones de que lo que tenemos delante es correcto, es muy probable que nuestras pasiones dominen al alma y no el alma ejerza el dominio propio. Ahí es donde surge el instinto animal. Por más que yo cuide o críe un león, el león nunca va a perder el instinto depredador que tiene, por más que trate de domesticarlo. Hay casos que sí, pero donde se dé la oportunidad, el león va a sacar su instinto animal. Nosotros tenemos, lamentablemente por aquel error en el huerto, pequeño error que afectó a todas las generaciones, tenemos un instinto animal constantemente activo y que vamos rectificando con cada paso de las para allá, con cada fiesta del Eterno, con cada conteo del Homer, con cada travesía a través de la palabra. La idea es poder dominar ese instinto animal a través del uso exclusivo del dominio propio. Montaña rusa es el resultado de nuestras acciones inconstantes. Un día allá arriba, espiritualmente, volamos como ángeles, y otros días nos arrastramos por el piso decaídos, depresivos, no queremos saber nada de la palabra, la realidad nos ganó, el instinto animal nos lleva a hacer cualquier cosa. ¿Cuáles son las cualquier cosa? Comer cualquier cosa, como dice el capítulo 17, o empezar a tener relaciones informales, casuales, desordenadas, prácticas que hacían los pueblos paganos y que estaban siempre alrededor de la cultura hebrea. A esto se refiere esta necesidad de elegir morir para poder vivir, para poder disfrutar una vida sabia, sana, con propósito. La Torá dice específicamente, Ahad Vashana, el sumo sacerdote entrará una vez al año al lugar santísimo. Es lo que leíamos recién. Esa expresión, Ahad Vashana, que significa el uno del año o una vez al año, esta expresión representa el momento del año en esta celebración espiritual, que es la más elevada, es el día del año más espiritual, más elevado, donde podemos reunir la desfragmentación que produce esa desconexión entre alma, dominio propio e instinto animal. Digo desconexión porque cuando el alma, a través del dominio propio, no controla el instinto animal, entonces hacemos cualquier cosa y tenemos irregularidades, tenemos pasiones desenfrenadas y somos muertos por, no muertos a. Entonces es necesario que en ese día seamos uno como la última oración que hizo Yeshua al Padre, diciendo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Aquí estamos mirando y tratando de comprender que dentro de nosotros es necesario trabajar para ir haciendo morir todo aquello que produce desorden, que no se sujeta, que todavía nos vence. Y en cualquier área, porque aquí tenemos la área de la alimentación, la de la adoración espiritual, la área material y la área pasional. La Torá tiene 3 capítulos en este pasaje. El área espiritual, que es el capítulo 16, el área material, cómo alimentarnos, en el capítulo 17, y el 18, el área pasional o emocional, porque habla de las relaciones íntimas. En esas 3 áreas, la Torá nos prepara, nos enseña, nos da la energía, nos da la vacuna para poder salir victoriosos de ella.
Yom Kippur es una fiesta que utilizaba, y eso está explicado desde el versículo 7 en adelante, que utilizaba sí o sí 2 chivos, los cuales eran presentados, 2 chivos iguales, puros, sin manchas, sin marcas, perfectos, eran presentados en la puerta del santuario, en el patio de la entrada al tabernáculo, delante del sacerdote y ante la presencia del Eterno, para ser sorteados. La mano derecha del sacerdote representaba el sacrificio al Señor por las culpas, las cargas del pecado del pueblo, y a la mano izquierda, el chivo de la izquierda, iba destinado a Azazel. Quiero marcar esto que está aquí abajo. Los 2 chivos iban a redimir el pecado. Era el día de Yom Kippur, era el día del perdón. El primer chivo se sacrificaba y su sangre era llevada al lugar santísimo, del otro lado de la cortina. Aquí dice, en el versículo 15, dice: entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda por falta, por culpa del pueblo, y deberá llevar su sangre adentro de la cortina divisoria o pajoret. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo. Había un novillo que se sacrificaba antes, salpicarla sobre la cubierta del arca y directamente hacia la cubierta. Así proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, sus transgresiones intencionales y por las faltas involuntarias. La cortina divisoria, que en hebreo se llama pajoret, es la cortina que se rompió, se partió cuando Yeshua murió. En el momento que muere, a las 3 de la tarde, según nuestro uso horario, pero en definición hebrea era la hora 9 o entre las 2 tardes, así está definido. Esa cortina se rompió en ese momento. ¿Por qué se rompió? Si Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no el chivo de Dios que quita el pecado del mundo. Por acá son 2 chivos. ¿Por qué? Porque aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que así lo presentó Juan el Inmersor, el Bautista, era una suma, una reunión de Pesaj, por el momento en que iba a ocurrir la muerte, y Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. La fiesta de Pesaj no trae perdón, la fiesta de Pesaj trae libertad, y era necesario un cordero. Así pasó hace 3.300 años atrás, cuando Moisés recibió las instrucciones y todos mataron un cordero cuya sangre se vistió los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte los libró y los llevó a la libertad, a vivir una experiencia fuera de Egipto sin esclavitud. De hecho, el primer mandamiento de la Torá dice: yo soy Yahweh que te sacó de Egipto, de la tierra de tu esclavitud, de tu aflicción. El primer mandamiento está relacionado con libertad, con memoria de que sos libre, y hizo falta un cordero. Ahora Juan el Bautista anuncia que hay un cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿de dónde? ¿Qué cordero es? Porque no es el de Pesaj, que trae libertad, y tampoco es de Yom Kippur, porque no es un cordero. Lo que hizo el Eterno Padre es fundir la función del cordero de libertad con el chivo de expiación. El chivo uno de los chivos fue Yeshua, que estaba a la derecha de Pilato. Pilato hizo de sumo sacerdote, por ponerlo entre comillas, o del que tomó el azar a la manera de Roma. Pero en definitiva, Yeshua estaba a la derecha y a la izquierda estaba un tal Barrabás, un revolucionario que quería la libertad del pueblo de manos de los romanos. Aquí es donde Yeshua adquiere el carácter de chivo,
para poder representar a Yom Kippur, igual que Barrabás. Lo que te quiero mostrar es que esta porción nos muestra la libertad y los límites de esta libertad, la vida y los límites de la vida. Y lo vamos a explicar un poquito mejor, o lo vamos a terminar explicando de esta forma. Barrabás es la traducción griega parecida a la expresión original hebrea, que es Bar Abba, hijo del Padre. Estamos hablando de una situación donde Yeshua, el Hijo de Dios, y Bar Abba, el Hijo del Padre, y las personas elegían al Hijo del Padre, a Barrabá. La mala traducción o la puesta en escena de este nombre, que en aquel tiempo es una persona, no es más que una metáfora para representar la libertad que el Eterno nos dio y los límites que nos puso para esa libertad. Porque Barrabá, que estaba a la izquierda, representaba al chivo que se iba al desierto con las culpas y los pecados del pueblo. ¿Qué parte del pueblo de Israel se fue o tiene la culpa de haberse ido al desierto? Efraín, la casa de Efraín. La casa de Efraín, por desobediencia, la casa de Israel, la casa de Israel, la casa de José, la casa del norte, cuando se dividió todo Israel, que estaba bajo el dominio del rey David y después de Salomón, por desobediencia de este quedaron divididas la casa de Judá y la casa que era la casa del sur o casa de David, y la del norte, casa de Israel, casa de Efraín, casa de José. Ese pueblo nunca más regresó. Aquí recordemos que el sacrificio estaba hecho en Jerusalén, en las afueras. Tenían que salir fuera de la ciudad para sacrificar a Yeshua. Y esta elección está hecha dentro, en el corazón de no sé si de la sinagoga, pero sí del lugar donde estaban, donde se hacían los juicios romanos, donde se hacía el juicio romano. ¿Por qué digo hoy tengo esta certeza de que es Efraín el que representa el chivo que se va al desierto? Porque Efraín es el hijo del Padre. Cuando leemos las profecías de Jeremías dice, y Efraín es mi primogénito. Y esa es una de las pocas escrituras donde Dios no se muestra como Dios al pueblo, sino como Padre al Hijo. Porque la visión de Padre e Hijo aparece con Yeshua en los escritos apostólicos, en el Nuevo, en lo que se llama Pacto Renovado, pero en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto la relación era Dios-pueblo, no había Padre e Hijo. Pero cuando Dios da esa profecía a Jeremías, le dice, y Efraín es mi primogénito, al decir primogénito lo convierte a Dios en Padre, al Señor, a Adonai. Por lo tanto, Bar Abba es Efraín. Y Efraín se fue al desierto. Nosotros somos Efraín. Nosotros somos las ovejas perdidas por las que vino Yeshua. Pero hay un límite. La única forma que Efraín vuelva a Israel es que reconozca la obra del chivo que sacrificó su sangre para perdón de pecados. Por eso es necesario que Efraín muera a esa desobediencia para poder vivir, que elija volver. Este es un mensaje poderoso que tiene esta porción, donde nos muestra que hay que elegir morir a esa locura, a esas pasiones
desenfrenadas por irnos hacia culturas paganas. Y quizá vos me digas, pero yo no tengo nada que ver, fueron mis padres, y ese es el tema. Cuando yo quiero armar mi árbol genealógico se me termina cuando tengo que cruzar el Atlántico, porque no puedo seguirlo. No tengo idea quién de mi generación desobedeció y se perdió, eligió el desierto de las pasiones desordenadas, del instinto animal y todo esto que estuvimos explicando. Ese es el tema. La fiesta de Yom Kippur, que se lleva adelante todos los años en el mes séptimo, en el día 10º, produce esta unidad. En Yeshua, lo que hizo Yeshua fue reunir la primera fiesta Pesaj con la sexta, hacer una, para después poder celebrar, ser tabernáculo, porque después la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Para poder celebrar esa fiesta del tabernáculo yo tengo que sentir que soy ese tabernáculo donde la presencia divina viene a morar en mí. Este mensaje es poderoso. Quiero avanzar y empezar a terminar. Capítulo 18, 17 habla de la alimentación y la sangre, son elementos comunes. Me voy a poner de este lado. Son los elementos comunes que están en el centro de esta porción, pero en sí la alimentación aquí habla del cuerpo, que no comamos animales que fueron despedazados o asesinados o sacrificados violentamente, que no bebamos la sangre. En el capítulo anterior, en el 17, cuando se habla de Yom Kippur, por causa de una mala alimentación espiritual, por una pasión, un exceso de pasión espiritual, murieron. Y fue necesaria la sangre para producir la redención. Y por una mala alimentación en hábitos y costumbres, en deseos sexuales mal encolumnados, es lo que protagoniza el capítulo 18, los excesos. La alimentación y la sangre en cada área espiritual, emocional y física hacen que este capítulo sea el central de esta porción como elementos comunes. En hábitos y costumbres, yo lo único que voy a hablar es prohibido mezclar. La Torá habla de un montón de relaciones preventivas, porque hay un no, prohibitivas. Pero el no también previene, porque el Eterno está hablando en sí de santidad. Y está hablando de que tengamos cuidado de no copiar, aquí dice, las costumbres que tenían los egipcios, ni vayamos a adoptar las costumbres de los pueblos que están en la tierra cuando la vayamos a tomar. Los pueblos cananitas. Todas las relaciones hablan de parientes. Padre con hija, padre con hijo, hija con madre, hijo con madre, entre hermanos, la cuñada, los primos, todo en relaciones, todo entre parientes. Y de hecho el versículo 6 del capítulo 18 dice que ninguna persona se allegue a alguno de sus parientes cercanos cometiendo así una ofensa sexual. No cometas ofensa sexual contra tu padre. Y ahí empieza. No cometas incesto con la mujer de tu padre, no cometas incesto con tu hermana. Bueno, todas las relaciones son en el círculo familiar, desde el inmediato al extendido. La pregunta es, al no decir lo demás, o sea, si yo quiero tener sexo con mi vecina, ¿se puede? Porque acá no está, acá están las familiares. La visión judía de esto es muy
extremista. Si yo en este momento, en esta habitación, tuviera una mujer que no es mi esposa, estaría cometiendo una ofensa sexual, aunque no pase nada, aunque ni me hable con esa persona. Ese es el nivel de cuidado que tienen los judíos ortodoxos practicantes. O sea, ni loco meterse en una congregación cristiana porque hay mixtura, hay mujeres y hombres. De hecho, muchos liderazgos pastorales se cayeron porque el pastor se involucró con un discípulo, con una discípulo, o la pastora con algún músico o con alguien. Bueno, para los judíos, en un extremo está de que un hombre y una mujer que no tienen un vínculo matrimonial o familiar directo, o sea, son hermanos, no pueden estar a solas. No pueden estar a solas. Por eso yo puse prohibido mezclar. Porque yo puedo tener las mejores intenciones, pero mi actitud puede provocar algo en la persona que tengo enfrente, sea varón o sea mujer. Hoy está abierto, pero puede pasar eso, aunque yo no tenga la intención, porque la otra persona, si no tiene el dominio propio activo, tiene el instinto animal despierto. Muchas personas acuden a congregaciones por el pastor o la pastora, por el líder o los líderes. Y esto es una ofensa sexual, aunque no pase nada, aunque no se materialice, pero es la semilla que puede germinar. Y cuando germina violentamente, y lo vamos a ver acá. Fuego e incendio. ¿Qué es fuego y qué es incendio? El incendio es la violencia del fuego no dominado. El incendio es fuego sin dominio propio. Fuego tenemos todo. Nadab y Abiú tenían fuego, no ese fuego que prepararon para adorar. Tenían un fuego adentro que los invitó a adorar en exceso. Pero se convirtió en incendio y ese incendio los mató. Si mi fuego no está consagrado a mi esposa, yo puedo provocar un incendio ahí afuera cuando se cruce alguien que me haga brillar los ojos. ¿Se entiende? Y así se puede destruir mucho, porque no sabemos el impacto que trae ese incendio. En el incendio siempre hay pérdidas. No hay ningún incendio que sea beneficioso. En incendio, y pensemos en incendios materiales, ¿no? Se queman bosques, se queman edificios, fábricas. Bueno, siempre hay pérdidas. Cuanto más en un fuego no controlado en el corazón, en el alma de una persona, puede provocar estas situaciones. La Torá enseña también de que ese fuego puede llegar a contaminarnos con animales, a que tengamos ganas de tener relaciones sexuales con animales. Y aquí quiero repetir algo que dije en un audio. La posición de la cópula sexual de animales es uno encima del otro por atrás. ¿Está bien? No es de frente. Ahora, cuando al hombre se le apareció la mujer presentada por el Eterno, dice que se le puso delante. La práctica sexual del matrimonio es frente a frente. Frente a frente. La mujer siempre va a estar enfrente del hombre para todo, y cuanto más en lo sexual. Una práctica fuera de esa posición es una cópula como la hacen los animales. Es una cópula hecha con instinto animal y no, por lo que yo entiendo, no tiene la aprobación divina. Y eso es sexualidad y sexo. La sexualidad es sagrada para el Eterno. La bendición que Él dio en el huerto al hombre y a la mujer una vez creado, Génesis 1:28, dijo, los bendijo y dijo, vayan, den fruto. ¿Qué les dijo? Métanse en la cama, aprovechen el beneficio, vamos para adelante, hagan muchos como ustedes. ¿Por qué? Porque la presencia divina se iba a multiplicar.
En la sexualidad, el primer involucrado es el Eterno. Ahora, cuando hay sexo, lo que hay es instinto animal, ahí no está el Eterno. Y el sexo se puede hacer con la creatividad que tiene el hombre de muchas maneras y no necesariamente aprobadas por el Eterno. Esto es lo que quería compartir. Finalmente digo, acá dice, ¿qué estoy enseñando? La Torá hace un paréntesis y termina diciendo algo sobre hacer pasar. No entregues, versículo 21, capítulo 18, no entregues a tus hijos haciéndolos pasar por el fuego a Moloch, para que no profanes el nombre de tu Elohim. Acá no hay dioses, o sea, hay deidades, pero lo que está hablando acá, hacer pasar a nuestros hijos por el fuego, es no hacerle pasar situaciones a ellos, otra vez, que de fuego pasen a incendio, o sea, educar a nuestros hijos para que ellos no lleguen a un incendio y se quemen. Porque el incendio es la manifestación del fuego que quema algo, pero el fuego solo por sí, si no se le pone nada, no quema nada, quema oxígeno. Pero hacer pasar a los hijos por fuego es quemar hijos. Entonces, es nuestra responsabilidad educar. Somos los primeros educadores. No podemos hacer responsable al nivel preinfantil o primario o secundario en la escuela. No los podemos responsabilizar ellos por no haber educado a nuestros hijos. Los hijos se educan en casa para que no pasen por el fuego, para que no se encuentren con situaciones que por falta de una educación adecuada, basada, en este caso en la Torá, ellos experimentaron eso. Eso es lo que se refiere con esto. Y es necesario que ellos comprendan que necesitan ordenar sus pasiones, activar su dominio propio para poder morir a esas pasiones desenfrenadas, ordenarlas y poder vivir una vida sana, sabia y entendida. Los jóvenes de hoy, en el común denominador, llevan adelante el sexo y no la sexualidad. No cuidan su sexualidad, no saben que es sagrada para el Eterno. Y si lo saben, poco interés han mostrado o indiferencia en este caso. Ellos viven más en el incendio que en el fuego. Se sorprenden cuando la joven quedó embarazada y ¿qué hacemos? Y se toman medidas a veces extremas y otras no tan extremas que llevan a una convivencia que no en todos los casos perdura y bueno, queda una familia truncada y una muy buena oportunidad para el otro lado, para el Hasatán, de formar en esa vida desamparada un seguidor de él y no un seguidor de la luz. Por eso, prohibido mezclar. Por eso, revisemos costumbres y hábitos o controlemos costumbres y hábitos y corrijamos. El mensaje es pensar qué queda por hacer morir para poder vivir. ¿Qué queda en ti? Porque el mensaje para mí es ese. ¿Qué me falta hacer morir para poder vivir y poder transmitirle esa vida a mi hijo, a mi generación, a mi descendencia y que eso no se interrumpa? ¿Qué mensaje le doy a la sociedad con mis prácticas, con mis hábitos, con mis pasiones, con mis deseos, con mi forma y manera de alimentarme? Espero que sea de edificación en este Shabbat y que puedas discernir, elegir morir para poder vivir. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, mi saludo, mi afecto, que termines un excelente día de reposo saludable y edificado en la presencia del Señor y que te suscribas al canal, que pongas tus comentarios, tu experiencia, tus situaciones que tengan que ver con esta presentación y que principalmente compartas, que lleguemos a muchas personas. Tu me gusta suma para que muchas personas más se enteren
de este mensaje, que si te fue de bendición, también lo será en otros lugares, en otras geografías y en otras vidas. Shabbat Shalom.